Bueno, buenos días alumnos. Estoy grabando este video porque tuve problemas con el video original referido al trabajo práctico número 1. Como me quedé comprometido con ustedes que les iba a mandar el video, de pronto encontré que tengo problemas con el video original grabado. No quería dejar pendiente, digamos, esta herramienta. Vamos al trabajo específico en sí, lo que necesito que hagan. Es muy sencillo. En la carpeta del trabajo práctico número 1 yo les pegué 4 archivos. Un archivo es el que estamos viendo aquí en pantalla. Otro archivo es la consigna en definitiva que la plataforma da sobre el trabajo práctico 1. Después tenemos 2 planillas en Excel, una planilla en Excel con contenido, que es un ejemplo de cómo van a desarrollar el trabajo, y una planilla Excel vacía en el cual ustedes o sobre la cual ustedes van a desarrollar el trabajo. Bien, en primera instancia lo que van a hacer es me buscan un establecimiento en el cual estén desarrollando hoy la profesión, es decir, un establecimiento en donde ustedes puedan contar con la información general y específica del mismo, digamos, qué es lo que hace el establecimiento, si es una manufactura, una empresa constructora, si es una obra en construcción, si es una escuela, un hospital, lo que fuere. Ese establecimiento desarrolla una tarea. Para desarrollar esa tarea existe un personal afectado a ese establecimiento. Y de toda la grilla o plantilla del personal afectada al establecimiento, sea de forma permanente, es decir, en relación de dependencia, o sea, personas externas que periódicamente ingresen al establecimiento por razones de mantenimiento, de lo que fuere, elijan ustedes 3 roles, 3 funciones específicas, y quiero que cada una de esas funciones la expongan a los, digamos, peligros existentes del desarrollo de ese establecimiento, de la existencia de ese establecimiento. Vamos a un caso concreto. Estamos en una empresa manufacturera, no importa qué, digamos de qué rubro, sabemos que entra materia prima, existe una transformación de materia prima y sale un producto final. Bueno, para que exista esa transformación es necesario que exista una grilla o rol de personal. De esa grilla resulta que elijo un mecánico de sala, es decir, una persona capacitada, apta para atender cualquier tipo de contingencia o mantenimiento de índole mecánico que se dé en cualquier máquina de producción. Bueno, ese rol, ese puesto está expuesto a una serie de peligros: atrapamientos, caída en diferentes niveles, al mismo nivel, laceraciones, golpes, cortes, una diversidad de peligros a los cuales él está expuesto. Bueno, de esa manera yo quiero que ustedes elijan 3 roles del establecimiento que ustedes van a desarrollar esta tarea. Eso está claro. Antes que yo siga con el desarrollo de la planilla, lo que necesito es que no solo me envíen la planilla, yo quiero que me envíen una pequeña monografía en donde a mí personalmente me sitúen en contexto, es decir, qué es ese establecimiento, qué es lo que hace en términos generales, una información general de ese establecimiento, ubicación, digamos la grilla de personal, qué cantidad de personas tiene, etcétera. En definitiva, algo parecido. Vamos a romper un poquito la falta así de video en cuanto a que esto es estático, pero bueno, algo así, miren. Fíjense que en este ejemplo que yo les puse de ejemplo una aeroplanta, ¿sí? En esa aeroplanta
tiene, fíjense, una información genérica, después tenemos una descripción, hagan exactamente igual a como está aquí, o sea, qué es el establecimiento, qué es lo que hace, qué es lo que desarrolla, datos generales del establecimiento, el personal involucrado, fotos, obviamente que existen políticas de seguridad en los establecimientos, fabriles, lo que fuere, que a lo mejor no puedan contar con fotos, bueno, listo, se pondrá alguna ubicación en Google Maps o alguna foto satelital, algo genérico, algo que me diga de qué se trata ese establecimiento. Bueno, aquí en este ejemplo, fíjense que son fotos, está bien, específicas de una actividad que es el despacho de combustible. Pero esto es público, esto ustedes lo pueden obtener, esta información. Entonces, con ese establecimiento, hagan por favor esta estructura, es decir, esta monografía. Bien, vamos a la planilla que quiero que llenen. Vamos primero a la planilla ejemplo. Así hacemos este video, que va a ser cortito, pero bien práctico, específico. Vamos a repasar esta eterna planillita que ustedes la tienen que incorporar como herramienta de trabajo, más allá de este trabajo número 1. O sea, es una planilla muy práctica. De esta manera ustedes tienen controlado, digamos, el entorno. Me refiero ya a la vida profesional en donde ustedes pueden desarrollar la actividad. Fíjense en este ejemplo, tenemos 3 roles, 3 funciones específicas en este aeroplanta. Un auditor, es decir, un externo, no pertenece a la empresa, pero tiene presencia física periódica, será una vez cada 6 meses. El mandatario, que es la persona encargada, digamos, del funcionamiento del establecimiento y el que tiene la concesión del establecimiento. En este caso, el patrimonio, el inmueble, todo lo que existe en ese establecimiento es propiedad de una petrolera, de la petrolera estatal de Argentina, pero tiene a concesión un empresario determinado. Ese empresario aquí entra con el nombre de mandatario, ¿tá? Y después tenemos el operador de aeroplanta. Bueno, fíjense que por razones obvias, todas esas X significa la exposición a los peligros en ese ámbito laboral que tiene, en este caso, el operador de aeroplanta. Fíjense que se lleva la mayor cantidad de exposición, y es lógico y es de sentido común, porque esta persona, en su rol de operador de planta, realiza muchas tareas, es decir, despacha combustible a aeronaves, recepciona combustible a granel, vende combustible a granel, y si no tiene vuelo, digamos, esta persona está realizando mantenimiento en un taller, está realizando conservación de edificios como trabajos de pintura, es decir, tiene una diversidad de tareas, con lo cual genera una diversidad de exposición de peligros. Bueno, yo creo que esto está claro. Fíjense ustedes que los peligros disminuyen en función de las características de cada rol, de cada función. Obviamente el dueño, el mandatario, el empresario que va al establecimiento a verificar, irá todos los días o pasando un día, pero no despacha combustible, no realiza mantenimiento a válvulas, etcétera, con lo cual su universo, digamos, de peligro a los cuales está expuesto es mucho menor, y así tiene que ser. Y de la misma manera un auditor externo. Se supone que en este caso es un auditor que camina, se mueve dentro del predio, no es un auditor que queda, digamos, dentro de una oficina con una computadora, no. Aquí esta persona está expuesta a los peligros propios del establecimiento. Bien, una vez que ustedes hacen la identificación del peligro, van a pasar a la pestaña Evaluación de riesgos. La pestaña es muy sencilla, o la estructura es muy sencilla. Lo que ustedes tienen que poner aquí, fíjense, en este caso yo lo analizo al operador de aeroplanta. ¿A qué está expuesto el operador? Bueno, fíjense, a explosiones, a incendio, contacto térmico, toda una serie de etcéteras en cuanto a peligro
que son los peligros que para este ejemplo están detallados aquí, ¿sí? Con cada una de estas crucecitas. De esta manera vamos conformando lo que es esta parte de la planilla, que es la evaluación de riesgo. Después viene el auditor, se hace exactamente lo mismo, y por último viene el mandatario, es decir, el dueño de la concesión. Bueno, vamos a analizar el primer peligro puesto o detallado aquí para el operador. Este señor está con una exposición de 0,6, con una probabilidad de 0,6 y con una consecuencia 3. Esta calificación cuantitativa la van a dar ustedes en su trabajo, como yo les decía en el video anterior o en la clase anterior, no de manera subjetiva ni como les parece, sino objetiva y a partir de un conocimiento específico de lo que significa hacer determinadas tareas de ese rol que ustedes están analizando. Por eso es que yo necesito justamente contar con un texto, digamos, tipo monografía, en donde yo me ubique, qué es lo que hace ese operador, que me ubiquen. Entonces, ustedes van a calificar, digamos, la exposición, la probabilidad, la consecuencia de ese rol que están analizando. ¿Pero con qué parámetro? Bueno, ustedes tienen aquí el material que está en el ejemplo expresado en 3 matrices, 3 grillas. La exposición, ¿qué se entiende por exposición? La consecuencia, aquí fíjense que es una calificación no cuantitativa, sino perfectamente cualitativa, las consecuencias. Y la probabilidad. Bien, una vez que ustedes hagan esa calificación de peligro por peligro en ese rol que ustedes han, digamos, seleccionado, van a calcular el riesgo base. El riesgo base es el producto de estos 3 factores. Le da un número. Le da un número. En este caso, bueno, el riesgo es 1,08. A lo mejor sea un riesgo bajo. Bueno, si es bajo el riesgo y podemos mejorarlo, lo mejoremos. Pero, como dice el señor Pareto, el teorema de Pareto, no sé si lo conocen, es muy nombrado, digamos. ¿Qué es lo que dice el teorema de Pareto? Que un porcentaje determinado, que es chico, ¿sí?, de variables, si solucionamos ese porcentaje chico, vamos a solucionar un enorme porcentaje de los problemas que tenemos. En este caso, a ver, ¿qué es lo que yo quiero decir? Si nosotros tenemos este peligro con un valor de riesgo base bajo, bueno, perfecto, si lo podemos bajar bien. Pero lo que en realidad nosotros lo que tenemos que hacer es atacar aquellos peligros que tengan un riesgo base alto. Ahí tenemos que nosotros colocar nuestras medidas de corrección, modificación de tipo física y de tipo administrativa. ¿Qué es lo que está aquí expuesto? Fíjense, tenemos una barrera física, tenemos una barrera administrativa. Entonces, al aplicar ambas medidas a los riesgos, bajamos los valores de lo mismo, ¿sí? Como consecuencia de nuestra gestión. Bien. En definitiva, en esto consiste el trabajo. Colocan todo lo que son los factores que conforman el riesgo base de cada uno de los peligros identificados, de los roles que ustedes están tomando. Luego aplican las medidas correctivas. Fíjense aquí, barrera física, barrera administrativa. Las barreras físicas son todas aquellas medidas técnicas o de ingeniería que son aplicables para mejorar, digamos, la prevención ante los riesgos, digamos, ante estos riesgos específicos. Medidas de ingeniería, medidas técnicas. Ahí entraríamos nosotros con nuestra visión prevencionista o
nuestra visión preventiva de, digamos, atenuar el nivel de riesgo con esas medidas específicas. No todo se va a limitar a los elementos de protección personal. Si limitamos nuestra acción, nuestra gestión a los elementos de protección personal, nuestra acción o gestión es corta. Nosotros, recuerden la lógica del tratamiento de los riesgos, tenemos que ir a matar, a atacar, ¿sí?, el riesgo en su origen mismo. Si no podemos, bueno, lo atenuamos, lo encasillamos y así sucesivamente. Pero no quedemos, por favor, supeditados a un escudo que es el sistema de elementos de protección personal. Esto es lo último. ¿Es necesario? Sí, no solo es necesario, es fundamental, pero digo, esto es lo último. Vamos, por favor, a colocar aquí medidas específicas de mejora de esos puestos. Yo aquí los estoy induciendo a ustedes como futuros responsables de gestión de la seguridad de un establecimiento que tengan un criterio objetivo, ¿sí?, basado en las matrices que están en este trabajo de exposición, probabilidad y consecuencia de los riesgos de cada uno de los peligros identificados del puesto. Y las medidas las van a poner ustedes, porque son ustedes los que conocen la actividad y cómo se manejan estas personas. Y después viene la parte administrativa, que esto es muy importante. Es decir, ustedes tienen que tener en su sistema de gestión las planillas de los permisos de trabajo, los estándares de trabajo, los procedimientos de trabajo seguro, absolutamente todo lo que es documentación. Entonces hacemos un doble ataque, una doble, digamos, esa es la palabra, ataque al riesgo base para justamente disminuir su valor, ¿sí? Y colocan aquí el valor disminuido. Ahora, ¿con qué criterio? Bueno, ustedes son, en este caso, los dueños de sus propios criterios, pero basados en esta planilla. O sea, si yo hago una acción concreta, que la voy a poner en ese casillero que les acabo de mostrar, y bueno, de una probabilidad de ocurrencia segura, la tengo que bajar a prácticamente imposible. O sea, si estamos en un edificio en construcción y no tengo ningún tipo de vallado, obviamente que la probabilidad de caída es casi segura. Ahora, si hago un informe y me peleo con el jefe de obra y el jefe de obra se pone a vallar de manera segura todas las aberturas, todo lo que sea, digamos, aberturas con posibilidad de caída libre por parte de los operarios, y hago un vallado con capacidad mecánica para soportar, ¿sí?, un cuerpo que involuntariamente puede caer al vacío, y bueno, la probabilidad la bajo de manera notable, bajo un remotamente improbable, a 1.2. De la misma manera, el daño de las personas, si antes yo tenía un daño por esa caída que puede ser serio porque yo tengo una probabilidad de muerte, ahora con esta medida voy a tener una valorización mucho menor, quizás, bueno, un valor 1.7. ¿Por qué? Y bueno, porque la persona esta, sin darse cuenta, caminando marcha atrás, por alguna razón, por ejemplo, si quiere sacar la foto con un celular del trabajo que está desarrollando para hacer una consulta y camina marcha atrás y se encuentra con un vallado, no cae, pero resulta que se lastima con un clavo de la madera con que construyeron el vallado, y bueno, es un incidente sin baja. Bueno, un poco quiero que tengan esa valorización en sus, digamos, en sus estructuras, ¿sí?, mentales, para poder, digamos, con criterio bajar cada uno de estos factores. Y la exposición es clara. Yo puedo tener un riesgo muy alto, pero con una exposición remota, es decir, un riesgo muy alto, pero está expuesto el 0,001% de la población. Por ahí la exposición es un factor que a lo mejor quizás no lo pueda bajar, o sí, depende de cada situación, pero en definitiva está como relacionado de manera directa o indirecta a la cantidad de personas a las cuales ese riesgo puede ocasionar daño.
o ese peligro puede ocasionar daño. Bien. Bueno, obviamente no voy a detenerme aquí en explicarle cómo se llena la planilla, porque la acabo de describir con este ejemplo. Por favor, colocan aquí los tres roles. En esta grilla ponemos con X todos los peligros que ustedes asocien a ese rol, que están aquí detallados. El hecho que no esté no significa que no lo pongan, ¿no? O sea, si no está, lo ponen. Esto es algo genérico, pero no significa que va a cubrir siempre todas las posibilidades. Y después pasamos a lo que es la evaluación de los riesgos. Es decir, ponen aquí la función, el rol, el peligro, y comenzamos a trabajar aquí, en la valorización del riesgo base. Y aquí, por favor, colocan todo lo que es barrera física, todo lo que es barrera administrativa. Repito de nuevo lo que dije en relación a barrera física. Vamos a atacar los riesgos en su propio origen. No nos limitemos a poner los elementos de protección personal. Y aquí vamos a usar todo lo que son permisos de trabajo. Fíjense, en caliente, ingreso en espacio confinado, en frío, riesgo eléctrico o permiso de trabajo eléctrico. Permiso de un procedimiento de trabajo seguro, por ejemplo, trabajo en altura. O sea, pongamos aquí, por favor, de manera específica, ¿sí?, todas aquellas barreras administrativas. La exposición probabilidad de consecuencias reducida en función del criterio que les acabo de detallar, donde van a usar las matrices para cada uno de los factores. Bueno, en esencia, alumnos, este es el trabajo. Es un trabajo simple, es un trabajo donde quiero que desarrollen ustedes su propio criterio y aplicación. No se olviden, no me envíen solo esta planilla, porque si yo leo esta planilla es una parte muy chiquitita, digamos, para que yo me ubique en contexto. Necesito que me envíen, asociado con esta planilla, la información del establecimiento en donde ustedes van a analizar 3 roles, 3 funciones específicas. ¿Está? Bueno, espero haber sido claro, espero haber sido explícito, y cumplo con enviarles este video y quedo a la espera. Que tengan